¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su ministerio Comunidad Cristiana, una nueva vida en Jesucristo UNBJ. Es un honor estar nuevamente comunicando la palabra de Dios a través de este gran ministerio que lo puedes seguir en YouTube y en Facebook. Solamente hasta este momento, esta obra primorosa Patti Ramos, accesorios y bijutería, este canal de YouTube, Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ, son las dos formas en que tú puedes ubicar el ministerio, y estaré anunciando próximamente la nueva plataforma de Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ. Estaré mostrando el enlace, el link o el nuevo Facebook donde tú nos puedas seguir. Es una bendición para mí estar nuevamente frente a todos ustedes, y quiero agradecer su fidelidad a cada uno de ustedes por continuar cada una de nuestras prédicas, esa forma en que ustedes honran el ministerio a través de sus comentarios positivos, a través de todo lo que ustedes manifiestan que Dios ha hecho en sus vidas a través de este ministerio. Para nosotros es una grande bendición. Muchas gracias. Vamos a orar para que el Espíritu Santo fluya en este lugar y que tome control de las cámaras, de las luces, de las personas que manejan las comunicaciones, que tome control de toda la atmósfera de las personas, que aquiete las mentes y los corazones de las personas para que solamente sus mentes estén ubicándose en la palabra de Dios y en el mensaje que en esta noche vamos a continuar. Padre Celestial, te doy gracias por este maravilloso momento, porque tú me permites estar enfrente de toda esta maravillosa audiencia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú haces posible que yo sea una voz en medio de la congregación. Gracias, Señor, porque tú has permitido que personas se unan al ministerio y que se suscriban al canal de YouTube. Gracias, porque no soy yo la que voy a hablar, sino que vas a ser tú hablando a través de mí, porque tú eres el que da la palabra y el que redarguye los corazones, el que inquieta, el que enseña y el que ministra. Yo me hago a un lado para que sea tu presencia en mí, y gracias por permitirme unirme a las personas que están orando por el ministerio, y que seas tú hablando y no yo, en el nombre de Jesucristo, amén. Muy bien, gracias al Espíritu Santo, que es nuestro amigo fiel. Él es quien nos dirige, el que nos orienta, el que nos ministra. Él es el que nos guía hacia la verdad. Qué bueno estar nuevamente con la segunda parte de la prédica que estuvimos compartiendo acerca de ganar un juicio, perder el alma. Esta es la segunda parte y finalizamos con esa segunda parte este tema. Vamos a estar hablando acerca de: ¿puede un cristiano denunciar? ¿Puede un cristiano estar en peleas, en ese tipo de contiendas, en los juicios, en las denuncias judiciales? Hoy lo vamos a continuar profundizando para que todos ustedes puedan saber qué hacer y qué no hacer en cuanto a esta situación. Invito a las personas presentes que se pueden sentar, pueden estar en silencio, y vamos a dejar que el Espíritu Santo ministre la palabra. Yo te invito a que vayamos por favor a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, vamos a ministrar la palabra de Dios en esta hora. Santiago capítulo 4, y vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice el Señor en la palabra: las guerras y los pleitos. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, el Hijo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice el Señor: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo, su maldad. Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad, son tan envidiosos que quieren tenerlo todo, y cuando no lo pueden conseguir son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero tú, así, dice, pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios, y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben qué hacerse?
hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? En realidad, Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. Pónganse tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Muy bien, entonces leímos a Santiago 4 y leímos también a Pedro. Estuve leyendo ahí en Santiago 4 y pasé ahí mismo a Primera de Pedro, donde habla la palabra de Dios, y quiero hoy hablar acerca de ¿puede un cristiano denunciar? ¿Puede un cristiano pelear? ¿Puede un cristiano estar en los juicios, en los extrajudiciales, poniendo problema a los demás, o siendo parte de, o estar en medio de un problema? Es posible que algunos de ustedes y de mí también hemos tenido que recurrir a este tipo de situaciones ya por fuerza mayor, es decir, porque ya la situación salió de nuestro control y tuvimos que tener que ir a estas fuentes, pero realmente bíblicamente la palabra de Dios es clara, que el Señor invita a que nosotros nos reconciliemos o lleguemos a un acuerdo antes de tener que ir a buscar los extrajudiciales a las personas en autoridad, la policía, o tener que recurrir a este tipo de personas, porque esto va a hacer que el testimonio de la palabra de Dios y que el nombre del Señor Jesucristo también quede en una tela de juicio, y que se cuestionen estas personas que muchas veces no son creyentes. Ellos mismos dicen que por qué los cristianos están en peleas y en conflictos y en denuncias, cuando se supone que nosotros como el pueblo de Dios ya tenemos una respuesta en Dios y Él nos ha dado de su paz. Pero entonces hoy vamos a entender un poco más profundamente. Vimos la primera parte, puedes buscarla con el título Ganar un juicio, perder el alma, primera parte. Está la segunda parte con el mismo título y el tema es ¿puede un cristiano denunciar? ¿Puede un cristiano pelear? Entonces leímos en Santiago capítulo 4 acerca de dónde vienen las guerras, de la envidia, de que personas quieren tener cosas y como no las pueden tener, entonces pelean, son capaces de matar, llegar a destruir a una persona solamente con el deseo de obtener lo que esa otra persona tiene, por la envidia, por el orgullo. Lo expliqué en la primera parte, las obras de la carne, pero también dice la palabra de Dios que nosotros pedimos y no tenemos porque pedimos mal, y cuando pedimos a Dios pedimos para nuestros propios deleites o nuestro placer personal, pero no estamos pidiendo la voluntad de Dios, y es por eso que muchas personas por la envidia, por el orgullo, por la ambición, pelean, pleitean, contienden y tienen ese tipo de actitudes, porque realmente en su corazón se mueven diferentes motivaciones no cristianas, no divinas, no leyes divinas, sino terrenales. Vemos que entonces, vayamos a Lucas 18. Esta es la historia de la viuda y el juez. Vemos que había una viuda que necesitaba que el juez le dictaminara un juicio a favor de ella, pero el juez decía que no, que ella era muy cansona, que no la quería ayudar, pero ella lo cansaba totalmente, estaba hostigado él por ella. Entonces hasta que este juez dijo finalmente tomaré la decisión de ayudarla, y porque fue tanta la insistencia de esa viuda que él
tuvo que hacerle justicia. Tú puedes leer la palabra allí en Lucas 18, la viuda y el juez, o el juez y la viuda. En algunas versiones está en diferentes títulos, pero yo estoy basando esta historia en la Biblia, lenguaje actual. Vemos entonces que esta viuda necesitaba que se le hiciera justicia, que Dios la ayudara, que Dios hiciera con ella algo importante para ella poder desarrollar, digamos, ese pleito en victoria a favor de ella. Ella acudió al juez, pero nosotros acudimos primero que nada al juez justo, que se llama Dios, nuestro Padre Celestial y Creador. Nosotros llevamos todas nuestras necesidades y todos nuestros problemas delante de Él. Le pedimos de su misericordia, le pedimos que Él haga justicia por nosotros, porque hay cosas que son muy difíciles de debatir, o son juicios muy difíciles, o son cosas muy complicadas, y dice la palabra de Dios que cuando las cosas son muy difíciles de resolver aquí en la tierra, le pidamos ayuda a nuestro Padre Celestial, que oremos y que tengamos esa fe para creer que nada es imposible para Dios. Así que vemos que ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Ya lo leímos en Santiago 4, cuando hay celos amargos. Los celos amargos son esa amargura, esa rivalidad que muchas veces se crean entre las mismas familias, entre los esposos, entre los ministerios, entre los servicios que hay dentro de la iglesia cristiana. Hay personas celosas, hay personas amargadas, hay personas que no pueden permitir que otras personas sobresalgan o estén en un nivel más alto, digamos, que ellos o él o ella. Entonces esos celos amargos, esa rivalidad, era lo mismo que le pasaba a Esaú con Jacob. Eran hermanos, estaban en el mismo vientre, pero había una rivalidad entre ellos dos. La rivalidad son todo ese tipo de choques, de fricciones que ocurren entre dos personas. Entonces vemos que cuando en una iglesia cristiana hay celos, hay rivalidades, hay amargura, o digamos entre una pareja de esposos, él sirve, ella sirve, pero él quiere los dones que ella tiene, o ella quiere los dones que él tiene, o ella quiere ser más grande que él, o él quiere ser más grande que ella. Entonces los dos contienden y tienen constantemente fricciones, porque realmente hay una rivalidad. Eso no es de Dios. Yo creo que cuando Dios da una pareja, es para que la pareja camine contigo como las dos piernas, que caminen juntamente en ese camino del ministerio. Pero cuando hay celos, hay rivalidades, hay amargura, todo este tipo de cosas son realmente obras de la carne. Y creo que cuando Dios te da un esposo o una esposa, no te la va a dar para que sea tu piedra de tropiezo, para que te haga caer, para que haga contrapeso en el ministerio contra ti. Y creo que más bien es como dice una película por ahí, durmiendo con el enemigo. Pero nosotros debemos considerar hoy esta palabra. Cuando hay celos amargos es cuando hay todo ese tipo de contrapeso, de rivalidad, de querer ser como la otra persona, o de querer opacar a la otra persona para alguien más subir. Entonces son obras de la carne. Ahí no está Dios en medio de ese ministerio, o de ese matrimonio, o de ese servicio, porque ahí están las obras de la carne, y está el enemigo empoderado, engrandecido, y está tomando autoridad y posición y posesión también de esas personas. La envidia, vemos que la envidia es cuando miramos a la otra persona deseando lo que esa otra persona tiene. La envidia es una de las epidemias del mundo entero, y podemos ver que por la envidia entregaron al Señor Jesucristo, porque personas no eran del agrado del ministerio de Jesús y buscaban de todas las maneras posibles derribarlo, derrocarlo, destituirlo del ministerio, porque estas personas le tenían envidia. ¿Qué es la envidia realmente? Cuando una persona tiene algo que tú no tienes, cuando una persona
sabe más cosas de las que tú sabes. La envidia realmente es, ya lo expliqué en algún momento en la prédica, por qué las personas sienten envidia, lo puedes mirar, la puedes revisar aquí en este canal. Y también el espíritu de maldad. Hay personas que tienen un espíritu de maldad pero no lo saben. El espíritu de maldad es un demonio que ha tomado control de una persona, y esa persona siente y desea hacerle maldades o cosas malas o hacerle tropiezos a los demás. Ese es un espíritu de maldad, y vemos, digamos, a manera ejemplar cuando Pablo Escobar quería hacer muchas maldades a Colombia, quería hacerle mucha maldad a la gente, a los políticos, etcétera. Realmente no he mirado de fondo la historia de él, pero todos conocemos a nivel mundial cómo fue esta aparición de este hombre y cómo él derribó a tantas personas con la violencia, y vemos que en él operaba un espíritu de maldad. Y aún en los cristianos, en muchos cristianos, hay un espíritu de maldad, porque ellos militan muchas veces haciendo muchas maldades a los demás, y no pueden dejar de hacer maldades y cosas malas, y aún pueden profesar ser cristianos, pero el espíritu de maldad está en ellos y está accionando en la vida de ellos. Y es por eso que muchas veces tenemos que estar constantemente examinándonos, estar en silencio y dejar que la voz del Espíritu Santo nos hable, nos ministre, nos muestre, nos deje ver quiénes somos nosotros, qué cosas tenemos malas, qué cosas operan dentro de nosotros, y nosotros mismos renunciar a esas fuerzas del enemigo para que él pierda control en nosotros y nosotros podamos ser verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De los celos amargos, de la envidia y del espíritu de maldad. ¿Qué hacer frente a una injusticia en una iglesia cristiana? Personas me preguntaban, si yo fui agredida en una iglesia cristiana, ¿debo quedarme callada? ¿Debo dejar eso a un lado? ¿Debo permitir que esas personas me sigan agrediendo? ¿Debo permitir que las personas me sigan molestando, aunque ellos dicen que son cristianos, tienen una iglesia cristiana, están en el púlpito, predican, pero le están haciendo daño al pueblo de Dios? Estas personas, cuando han perdido ya su seriedad con Dios, cuando estas personas ya no las mueve el Espíritu Santo, cuando ya su vida realmente le dieron la espalda a Dios y comenzaron a utilizar su poder, entre comillas, el poder que tienen dentro de una iglesia cristiana o frente a un púlpito donde pueden manejar las mentes y los corazones y las emociones del público, muchas veces ya esas personas, como están mal con Dios, comienzan a tomar malas decisiones, comienzan a obrar como hijos de desobediencia, y comienzan a ser piedra de tropiezo en el pueblo de Dios. Entonces, si tú estás en una iglesia cristiana y tú has sido víctima del acoso de cualquier tipo, puede ser acoso sexual, acoso verbal, acoso psicológico, intimidación, te sientes atropellado en tu buena fe, es decir, tú sientes que de alguna forma esas personas están utilizando esa fachada, ese nombre, ese lugar para atropellar a los demás, puedes tú ir a denunciar ese escándalo público, o puedes tú ir a denunciar ese atropello que están haciendo contigo, con tu familia o con una persona de tu entorno que se sienta afectada. Esta es la línea que muchas veces nosotros los cristianos no queremos entender, que las leyes de la tierra fueron puestas por Dios para que nosotros las hagamos efectivas también. Y muchas veces dejamos que estas personas pasen por encima de nosotros, nos atropellen, lleguen a nuestras casas, nos hagan escándalos públicos, vayan a tocarnos la puerta, a intimidarnos, a decir que nos van a denunciar, que nos van a mandar a la policía.
sin justa causa, porque simplemente la persona quiere contienda, quiere pelea, porque tiene celos y rivalidad, o porque simplemente está ocultando otras cosas, entonces quiere ir a la delantera antes de que la persona que está siendo afectada reaccione y la pueda denunciar o demandar, o en un caso dado estas denuncias traen una investigación que se abre en contra de esa persona o de ambas personas, y eso realmente ahí ya entran a jugar parte de estas denuncias. Llegan estos agentes investigadores privados o etcétera, entonces ya la iglesia comienza a ser investigada, las personas comienzan a ser investigadas, los pastores comienzan a ser investigados, es un mundo de maldad, pero entonces en este caso, ¿cuándo debemos denunciar? Cuando realmente las personas ya perdieron el temor de Dios y ya al no tener temor a Dios están utilizando las obras del mundo, entonces en ese caso tú tienes también que hacer valer tus derechos, también tienes que cumplir tus deberes y hacer que estas personas también de alguna manera sean amonestadas, corregidas, para que vuelvan a su camino de justicia, que como creyentes deben estar militando en las obras del Espíritu Santo y no en las de la carne, pero tú debes hacer también valer tus derechos, porque en medio de todos esos escándalos y en medio de todas esas cuestiones que se han levantado en los ministerios y en las iglesias cristianas, muchas personas están siendo totalmente calladas, es decir, las tienen calladas, no las dejan hablar, no las dejan contar, no las dejan sacar pruebas, no las dejan exponer lo que pasó, porque alguien que tal vez conoce las leyes jurídicas está intimidando a todo ese grupo de creyentes, a toda esa iglesia cristiana, les está amenazando con denunciarlas, con denuncias penales, y las personas por miedo están quedándose calladas, dejando oculto el pecado que está ocurriendo en esa iglesia cristiana, y que sabemos que después de que hay un pecado internamente en una iglesia cristiana, aunque personas digamos quieran ocultarlo o levantar cortinas de humo o bajar cortinas de humo, las cortinas de humo son esas situaciones que impiden que las personas vean claramente qué es lo que está ocurriendo en ese lugar. Digamos, a manera ejemplar, digamos si en una iglesia cristiana entró una mujer, hizo caer al pastor en pecado sexual, en adulterio, y ella conoce las leyes jurídicas, es una persona, es una abogada, y ella lo que hace es que no quiere dejar ver ese pecado frente a la congregación, entonces comienza a buscar distractores, comienza a poner problemas a otras personas para que las personas se concentren en esos problemas, se concentren en otras cosas, y que las personas no enfoquen el problema real, que es un problema de adulterio que está ocurriendo en la iglesia cristiana. Y en ese caso esta persona jurídica, esta persona abogada, lo que hace es ir a las casas, amenazar a la gente, decirle que si van a denunciar, que si la van a denunciar, que si van a sacar el pecado oculto a la luz, que si van a hablar ante las autoridades, que si van a decir eso frente al público, que las van a amenazar, que los van a denunciar penalmente, que van a hacer una cantidad de cosas. Entonces la gente, por miedo y por intimidación, se queda callada con todas las pruebas, las guardan, las archivan, las dejan por ahí, y el pecado oculto sigue avanzando y sigue creciendo en esa iglesia cristiana, y se va arrasando y va contaminando a toda la iglesia, a toda la congregación, y la congregación entra en un espíritu de confusión y de pleitos y de peleas entre ellos mismos. Entonces, en ese caso, hay unas cláusulas y hay unos estatutos que rigen la iglesia cristiana. Por eso el Ministerio del Interior y de Justicia estudia los estatutos de una iglesia cristiana, y hay unos parágrafos, hay unos
como normas que rigen, que son del ministerio, de cómo manejar esa iglesia, de qué cosas hacer, qué cosas no hacer, en qué casos, digamos, se puede denunciar un atropello, si el pastor cae en adulterio, e inmediatamente él cayó en una falta moral, porque él es casado, tiene su esposa, tiene su familia, pero él cayó en adulterio y esto ya invalida parte de las normas de la personería jurídica que tenga esa iglesia, porque él ya le dio la espalda a Dios y él incurrió en un pecado moral que no debe existir dentro de la iglesia cristiana. Entonces, en ese momento, la vicepresidente o el vicepresidente del ministerio tiene el poder y la autoridad por ese presidente o por ese pastor que es el presidente de la iglesia, haber caído en el adulterio frente a la iglesia, es decir, estando en la iglesia, cayó en adulterio con alguna de las personas de la misma iglesia. Él cayó en adulterio con una de las mujeres que se congregaba ahí en la iglesia, y lo que hacen es guardar, ocultar, tapar y distraer a la comunidad, a la congregación, poniendo a otra persona como blanco de señalamientos, o decir, no, es que esta persona está haciendo tal cosa, para que la congregación no se concentre en el pecado real de adulterio que está ocurriendo dentro de la iglesia. Creo que estoy siendo clara en esta hora. Entonces, en ese caso, si ese pastor invalidó el estatuto de la iglesia cristiana, si incurrió en esa falta moral, ¿qué debe hacer el vicepresidente? El vicepresidente tiene la autoridad, la vicepresidenta tiene la autoridad de suspenderlo, de sacarlo del ministerio, expulsarlo del ministerio y expulsar a la persona con la que él cayó en adulterio dentro de la misma iglesia. Porque en ese caso es importante que sepas que una iglesia cristiana no está constituida de una sola persona, sino de muchas más, que se llama el comité o la junta directiva. En este caso, la junta directiva se reúne y analiza la situación, discierne la situación, estudia la situación, y ambos, es decir, todos tienen que tomar la decisión de sacar a las personas que incurrieron en el pecado de adulterio, porque dejarlos en la iglesia, en la posición que tenían antes del pecado, es hacer que la iglesia toda sea contaminada y entre toda la iglesia en juicio divino y de Dios. Es por eso que muchas personas hemos escuchado cantidad de escándalos de iglesias cristianas por estas faltas morales, faltas en toda índole, es decir, en cuanto al dinero, en cuanto a malos manejos, en cuanto a muchas cosas que ocurren, que tú lo puedes ver en noticias públicas. Yo no estoy inventando, ni estoy chismoseando, ni calumniando, ni injuriando a nadie, no estoy dando nombres precisos en este momento, pero quiero decirte que conozco a fondo la situación también, porque yo estuve muchos años como vicepresidente de la Iglesia Cristiana Restauradora de Portillos Iré por Ti, y esa iglesia yo la vi crecer, la vi nacer desde el principio sin nada, no teníamos absolutamente nada, no teníamos sillas, no teníamos púlpito, no teníamos sonido, no teníamos nada, y Dios con la sabiduría Él me ha dado para decorar, para hacer diferentes cosas. Fui decorando, haciendo diferentes cosas para que se viera como que tuviéramos algo en material, pero no teníamos nada, y yo vi desde el principio cómo este ministerio fue creciendo hasta llegar a tener ya una cantidad de personas, pocas, pero ahí estaban, y todos estos escándalos y todas estas cosas las conozco profundamente bien, y sé de lo que estoy hablando, y sé de que muchas personas lo saben, porque esto también fue un escándalo público que ocurrió dentro de este ministerio, por lo cual entonces fue necesario que yo me fuera para evitar muchas otras cosas bastante serias que estaban ocurriendo, y que como lo dije en la prédica anterior de la primera parte de este ministerio, empezó una persecución hacia el ministerio mío, hacia todo lo que yo hacía en YouTube, las prédicas que yo estaba dando. Cosas comenzaron a ocurrir bastante serias, y sabía que había sido y ha sido parte de todo lo que ocurrió en ese lugar, porque personas quisieron tapar
ocultar, callar voces, dejar todo en total oscuridad y que nadie hablara al respecto, porque hubieron personas que manipularon y han manipulado las historias, han manipulado las versiones, han dicho toda clase de cosas mentirosas para poder ellos quedar bien y no perder la credibilidad ante las personas que quedaron en ese lugar. Pero finalmente lo estoy diciendo con razón y con conocimiento de causa, de que muchas personas ya al darse en cuenta salieron de ese lugar con muchas situaciones de dolor y con muchos atropellos en diferentes formas, y esto ha llegado a mis oídos hace muchos años. Estamos hablando más o menos desde el 2013 hasta la fecha de hoy. Ya eso ha sido por mucho tiempo y yo ahora lo estoy exponiendo sin rencores, sin odios y sin ánimo de la contienda, pero debo dejar esto absolutamente claro, porque hablando con uno de los abogados penalistas me decía: tú tienes que hablar a la audiencia, tú tienes que presentar tu versión, tienes que exponer lo que ocurrió, porque de lo contrario las personas van a quedar en un mar de dudas y tú siempre vas a ser el foco de los señalamientos y de las críticas, y de que las personas estén pensando que tú huiste de Bogotá y te fuiste a otra ciudad, y que fue que te fuiste de ese lugar o de esa ciudad porque saliste mal o saliste huyendo. Tienes que dejar eso absolutamente claro delante de todos. A algunos les gustará, a los que no les conviene que yo hable, pues no les gustará que yo lo exprese, pero a los que quedaron allí lastimados y con esa duda de qué pasó, es necesario que tú hables tu parte. En esta hora no voy a profundizarlo mucho sobre bastantes cosas, detalles, me voy a centrar en esta prédica, pero esto hace parte de lo que quiero conectar en este tema. ¿Puede un cristiano denunciar? ¿Puede un cristiano pelear? Cuando tenemos derechos, también tenemos deberes. El derecho es que algo me pertenece y el deber es que yo debo hacer ciertas cosas también con respecto a ciertas situaciones. Así que vemos que hacer frente a una injusticia en la iglesia cristiana. Debo primeramente llamar a las personas al diálogo, debo convocar a las personas que incurrieron en los errores, yo como autoridad, porque Dios me dio autoridad y no me la dio porque alguien me la entregó o alguien me llamó o alguien me asignó o alguien me puso. No, Dios me puso en autoridad. ¿Qué es ponerme en autoridad? Que Él me ha dado desde siempre. Eso no es de ahora ni fue en ese lugar, no. Siempre Dios, por su amor y su misericordia, y le doy gloria y honra, Él me ha puesto desde muy jovencita en lugares de autoridad. Él me ha puesto frente a mucha gente, mucho público, siempre me ha puesto a tener empresas, lugares, cosas propias que yo tenga, que yo pueda manejar, que yo pueda, digamos, ser una directora, una fundadora, alguien que tenga la autoridad de hacer y de ejecutar. Así que esta vicepresidencia que tuve en este lugar fue tomada a la fuerza, es decir, me obligaron a renunciar a la vicepresidencia, que es un cargo vitalicio. Vitalicio significa que es de por vida hasta que yo muera. Fue de manera, por medio de acosos, fui obligada a tener que renunciar. Y en ese caso fui acosada, intimidada, controlada de alguna manera con este cargo de vicepresidente, y lo entregué, esa vicepresidencia, injustamente. Luego estaré hablando más profundamente sobre eso, porque así ocurrió y hay pruebas de que así fue, de que fui constantemente acosada, renunciar a la iglesia, al ministerio y a la vicepresidencia que Dios por su misericordia me dio a mí. Yo no estoy peleando ya en esa área, pero lo quiero dejar claro ante aquellos que ya conocen la historia y que estuvieron presentes en ese lugar. Y a los que no me conocen y a los que no conocen la situación, lo cuento a manera testimonial de que personas
pueden involucrarte en diferentes acciones, en diferentes situaciones sin tú ser parte o sin tú tener nada que ver. Yo quiero aclarar en esta hora también algo bastante importante, y es que de la ciudad de Bogotá yo salí a paz y salvo con todas las personas en las casas donde viví. No quedé debiéndole a ningún arrendatario nada, y si alguien está diciendo cosa contraria está mintiendo. Soy clara porque personas saben que yo salí a paz y salvo de todos los lugares a donde yo estuve viviendo en esa temporada, en medio de toda esa situación que se levantó entre el 2014 hasta esta fecha. Pero yo regresé a Medellín en el 2017, en el 2018, perdón, al inicio del 2018 regresé y he estado en otras áreas trabajando, ministrando, involucrándome en las cosas de Dios desde la ciudad de Medellín. Así que no tengo que ver nada con personas de Bogotá, ni estoy metida en cuentos con nadie de allá, ni tengo nada que ver con algunos señalamientos que personas quieran hacer aprovechando que yo no estoy ahí presente para defenderme. Entonces dejo claro esto porque también sé que personas que han sido manipuladas las han puesto a hablar, a decir, a buscar, a pelear entre ellas mismas, y todo eso es a causa de Santiago 4, de donde vienen las guerras, de los celos, del orgullo, de los pleitos, de la contienda, de que los corazones quieren tener lo que Dios me dio, pero no lo tienen, entonces pelean y batallan. Bien, continuamos. Entonces, en este caso, cuando en una iglesia cristiana hay todo este tipo de pleitos, ¿qué debemos hacer? No debemos ser cómplices de nadie. Si yo me quedo callada, estoy ocultando un pecado, estoy ocultando una situación, y yo me hago partícipe de esa situación, como si yo fuera también culpable, y como si yo también de alguna manera estuviera avalando, patrocinando y permitiendo esas situaciones. Por eso que este tema quería darlo en el tiempo en que sintiera que mi corazón ya está fuerte, que ya está sano, que ya tengo bastante clara todas las cosas y todas las escenas para poderlo expresar frente a todos ustedes. No debemos entonces ser cómplices de ningún pecado oculto. ¿Cuál es un pecado oculto? El pecado de adulterio, de fornicación, de robo, de ilícitos, de malos manejos que se puedan, digamos, gestar o se puedan presentar entre una familia, entre la iglesia cristiana, entre una pareja de esposos. Podemos ver la historia de Ananías y Zafira, cómo ellos dos fueron cómplices en el mismo pecado, mintieron, engañaron, quisieron burlarse del Espíritu Santo, y vemos que ambos murieron en el mismo día, en la misma forma, porque de Dios nadie se puede burlar. Así que no debemos ser cómplices del pecado de nadie. Si yo me quedo callada y continúo guardando todo esto que yo viví, y que son muchas más cosas que en esta hora no las voy a expresar, pero llegará su momento porque Dios me va dando la fuerza y los temas y las palabras en sus momentos adecuados. Así que el abuso de confianza es cuando estas personas toman lo que te pertenece, abusan de tu confianza. Ya lo había dicho en la prédica anterior. Esta persona que me robó el teléfono celular en la ciudad de Medellín, esa persona tiene antecedentes judiciales, es un joven. Esa persona tiene conductas de una persona bastante habilidosa. Él tiene su perfil en Facebook. Esa persona se hace pasar por diferentes personajes, tiene la habilidad de disfrazarse de una cosa, de disfrazarse de otra, ponerse un título, ponerse el otro, y esta persona, ya por fuentes que me comentaron y me confirmaron, tiene esa forma de actuar, es decir, abuso de confianza. Primero llega a ti, te sonríe, te habla, te ofrece, te dice que te va a ayudar, que trabaja en la DIAN, que trabaja con el municipio, que trabaja en todas partes. Él tiene mil
perfiles. Y luego cuando se gana tu confianza porque tiene carisma, es una persona que sabe llegar a los demás, se gana primero tu confianza y luego te roba. No es un delincuente de la calle que te coge con un arma, un cuchillo, no. Es una persona que se gana tu confianza y luego te roba en tu propia casa, en tu propio negocio, en el trabajo donde él esté. Ese es el modus operandi de esta persona. En algún momento estaré también hablando acerca de estos problemas de robo y estos problemas de situaciones de abuso de confianza. El acoso de algún tipo, ¿cuál? Que te llamen, que te escriban, que te visiten en la ciudad donde tú estés y tú te mueves para Manizales, para Cali, para Tunja, para Nariño. Los enemigos quieren estar en todas partes acosándote y estar todo el tiempo como tratar de avasallarte y mantenerte apretado emocionalmente. Eso también es una forma de acoso y tú lo puedes denunciar porque realmente si tú no debes nada, si yo no debo nada, yo no tengo que ocultar nada. Por eso hoy me paro frente a todos ustedes para exponerles la situación. Lo estoy haciendo con sabiduría y lo estoy haciendo con direccionamiento, con asesoría, porque es importante que sepas que a mí no me interesa debatir, me interesa es que la verdad salga a la luz y que todos los que han sido capturados por la mentira sean libres. Jueces 1, 17 y 18, los jefes de Israel, lo puedes leer. Digamos que cuando una pareja cristiana es acosada, esta es una historia de la vida real. Ustedes saben que yo cuento historias de la vida real. Gracias a cada uno de ustedes. Historias de la vida real. Esta es una historia que me contó alguien. Ellos tienen una propiedad, una casa. Tienen una mala vecina que es como la bruja del 71, como la bruja del barrio. Y ella quiere ese terreno de esa pareja de casados, de ese matrimonio. Como esa casa o ese terreno no le pertenece a ella, ella los acosa a través de palabras, pone a los vecinos en contra de esa pareja, y hace que la vida de ellos sea difícil en ese territorio. Ella los acosa frecuentemente, ella levanta muchas calumnias. ¿Qué es una calumnia? Levantar cosas falsas. Una cosa es decir la verdad, que tú sabes que todas las personas lo saben que es una verdad, y otra cosa es una cosa que inventaste o que pretendes que pasó y nunca ocurrió. En ese caso es una calumnia, una injuria, es como algo dañoso. En este caso no hay ninguna de esas cuestiones, sino que es una señora que tiene envidia, que tiene celos amargos, que quiere lo que ellos tienen y como no lo puede tener, Santiago 4 lo acabamos de leer, entonces ella pelea, contienda, difama, hace muchas cosas para querer coger lo que les pertenece. En ese caso me decían, ¿qué hacemos? Llevamos aproximadamente 10 años soportando a esa mujer que tiene unas malas intenciones con esa pareja. Llevaban 10 años permitiendo la situación. En ese caso ellos estaban cubriendo el pecado de esa mujer. En algún momento les dije, ustedes tienen que denunciar ese acoso, porque ella los está acosando frecuentemente y en todo momento, y eso ya no es una peleita de un día, sino de 10 años. Es decir, donde si se permite esa gotera continua, eso es una vida insoportable. Llegó un momento en que ya la señora los quiso agredir físicamente, llegó el momento en que la señora quería llamar a la policía para hacer un escándalo, frecuentemente ya estaba ideando nuevas estrategias de cómo los iba a enfrentar, cómo los iba a agredir y acosar, y llegó el momento en que uno de ellos, el varón, tomó la decisión y la denunció. Y en este momento la señora tiene su caución. Una caución es cuando le ponen un freno a una persona para que no vaya a tu territorio a molestarte, para que no traspase esa norma de que te debes respetar.
yo te debo respetar y tú me debes respetar, y si tú no me quieres respetar a mí, yo pongo mi caución y te pongo un freno y un límite, y si tú invalidas ese límite y esa norma, vas a la cárcel por acoso. Entonces sucede que ellos hicieron que se efectuara esa caución a favor de ellos, y ya la situación menguó. La señora anda por allá toda escondida, anda con ese espíritu asolapado. El espíritu asolapado es cuando la persona se oculta y dice que yo no hice nada, pero ahí está todo. Entonces son consecuencias en un caso dado, cuando ya las cosas son inmanejables, cuando ya no podemos tener un común acuerdo, cuando ya no podemos conciliar. En ese caso es importante que tú vayas a las autoridades que Dios ha puesto aquí en la tierra. También puedes complementar esta predicación de ganar un juicio y perder el alma con otra que tengo en el canal de Mujer de Dios Vuelve a Casa en YouTube. Tú puedes buscar ese nombre, Mujer de Dios Vuelve a Casa, o MDBC, que significa Mujer Dios Vuelve a Casa. Y puedes buscar una predicación que di sobre la conciliación, cuando a uno lo denuncian injustamente y toca conciliar, pedirle perdón a la persona que me agredió, que me acosó y que me vulneró de muchas formas, y tener que pedir perdón públicamente de alguna manera en esa conciliación, aunque haya sido una denuncia injustamente. En ese caso se utiliza ese tipo de situaciones que el débil quiere opacar el fuerte quiere opacar al débil, y como el débil no se sabe defender, se deja opacar del más fuerte. En ese caso puedes escuchar esa prédica de la conciliación, cómo manejar este tipo de situaciones. Entonces, volviendo acá a este tema, una pareja cristiana entonces hizo valer sus derechos, puso fin a esa situación y continuó hacia adelante. La iglesia cristiana y los estatutos. Dios puso normas y leyes. La Biblia tiene normas, la Biblia tiene leyes, la Biblia tiene estrictos cartas, estrictas normas para cumplir. La ley de la tierra tiene estrictas normas, el Código Penal, las leyes judiciales, los parámetros para nosotros no sobrepasar, gracias por el instrumental, para nosotros no pasar los límites de otro, y para nosotros tampoco dejar que otros pasen nuestros límites. Por eso es importante que sepamos cómo manejar esta situación. Yo no soy partidaria de los pleitos y de las peleas. Realmente yo soy una mujer que me gusta tener paz, y como dice la palabra, sigue la paz, busca la paz y síguela. Y eso es lo que debemos hacer, buscar la paz con el prójimo, buscar la paz con los demás y continuar en esa paz. Pero hay personas que realmente no quieren tener paz, no quieren buscar la paz, no quieren dejar que otras personas vivan en paz. Entonces ellos constantemente están buscando un problema al otro para que la otra persona que es pacífica nunca tenga paz. Pero en este caso yo lo digo a manera sabia. Creo que Dios no quiere que estemos peleando, no quiere que estemos debatiendo, no quiere que estemos en contiendas, en juicios, en pleitos, a menos que sea por algo realmente que merece llegar hasta esos estados judiciales, o a esos estrados, o a esas denuncias. Entonces, digamos que la iglesia cristiana tiene reglamentos internos, ética y moral, fallas y pecados morales por los cuales un ministro, un pastor, una pastora, un siervo, una sierva, una diaconisa, un servidor, etcétera, pueda ser expulsado del ministerio. Existe, lo digo porque nosotros en la Iglesia Restauradora de Portillos Iré por Ti teníamos o tenemos los estatutos internos dados por el Ministerio de Interior y de Justicia. Por eso se tenía esa personería jurídica. Yo en este momento ya no estoy en ese lugar, pero ese fue un lugar que Dios me dio, que Dios me permitió que yo levantara desde cero también. Entonces tengo manejo, sé de lo que estoy hablando, no estoy inventando, sino que la personería jurídica se es dada
porque se piensa que estas personas que la sacan, que la buscan, que están de alguna manera solicitando las personerías jurídicas, hagan un buen uso de esa personería, llevando al pueblo de Dios hacia la verdad y no llevando al pueblo de Dios al desangradero y al fracaso y a la muerte espiritual. Entonces, digamos que cuando hay faltas y pecados, que ya lo expliqué, cuando alguien de la congregación se levanta contra uno de los ministros, el pastor o la pastora, o el siervo o la sierva de Dios, y entra en contienda con ellos y no se quiere someter a las normas de la iglesia, tiene dos opciones. Número uno, se puede retirar e irse. Y número dos, si esa persona insiste en seguir batallando, contendiendo, queriendo de alguna manera sacar a la autoridad de su puesto, para esa persona tomar esa autoridad, en ese caso esa persona puede ser expulsada porque esa persona entró en desacato. El desacato es cuando la persona insiste en desobedecer y lo está haciendo con una motivación. ¿Cuál es? Esa persona quiere el puesto de esa autoridad, ese pastor, esa pastora, esa profeta, quiere esa otra persona que se congrega en ese lugar, quiere el puesto que tienen las autoridades. Entonces, en ese caso, esa persona no fue a ese lugar con buenas intenciones, sino que iba o está o quiere el lugar de autoridad. Entonces, en ese caso, esa persona es expulsada, esa persona no puede permanecer en ese lugar, en ese ministerio, en esa iglesia, porque esa persona tiene una estrategia y unas motivaciones de destrucción. Hay personas que dejan que esto ocurra y hemos visto los grandes escándalos públicos de las iglesias cristianas porque no se le puso freno a la situación a tiempo. Por eso yo hoy llamo a las iglesias cristianas que cuando ustedes vean cosas anormales en la iglesia, inmediatamente le pongan freno, porque yo dejé avanzar muchas situaciones, dejé avanzar muchas cosas que eran anormales, que el Espíritu Santo me mostraba que estaban ocurriendo, y yo quise como dejar eso así para evitar el conflicto, el problema, el escándalo, la situación, y ya luego esa bomba estalló con mucha fuerza e hizo daño a mucha gente hasta el día de hoy. Y es por eso que te quiero decir, nosotros cuando hemos sido puestos en un ministerio, Dios me puso en un ministerio, me dio palabra para declarar, y yo simplemente no puedo ser cómplice de nadie. Y hoy quiero hablarle a alguna persona que tenga alguna duda con respecto a mí. Yo la invito a que hables conmigo, que no te dejes manejar tu mente por otras personas que tienen malas intenciones, que lo único que quieren es la cortina de humo, que siempre haya una cortina de humo, que nadie pueda ver la verdad, sino que siempre, cuando hay una cosa bien grave, las personas que son expertas en manipulación lo que hacen es levantar las cortinas de humo, bajar cortinas de humo para distraer a las personas a otras cosas y que no los puedan descubrir a los que están realmente ocultando un pecado. Involucrar a otros, ocultar la verdad. Vemos en Hechos 5, 1, 10. Yo quiero ir a Hechos 5, 1, 10. Me interesa mucho leer esa historia. Hechos 5, 1 y 10. Tú lo puedes leer ahí en la palabra. Gracias al Espíritu Santo. Vamos a ver una situación que ocurrió en una iglesia. Y vamos a ver cómo fue el desarrollo de esta situación en esta iglesia. Vemos la historia de Ananías y de Zafira, y vemos que ahí ocurrió una situación. Dice, Ananías y Zafira. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Entonces Pedro le dijo a Ananías, al esposo de esta mujer: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? Antes de vender el terreno era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste, todo ese dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos envolvieron el cuerpo de Ananías y se lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Zafira, la esposa
de Ananías, el que acababa de morir por mentiroso. Sin saber lo que había pasado, entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella, ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Al instante Safira cayó muerta, así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Entonces vemos que esta parejita hizo un complot, hizo un acuerdo. Un acuerdo es que tú dices lo que yo voy a decir, tú haces lo que yo voy a hacer. Y cuando tú te vuelves cómplice de una mentira, de un engaño, de un complot, de una estrategia, tú puedes morir. Así que yo hoy quiero descargar mi corazón, yo quiero hoy ser libre, porque por años tuve guardada la situación. No quise expresar y eso ha tenido mi corazón un poco agobiado. Yo realmente no soy cómplice de nada ni de nadie de lo que pasó en Bogotá. Yo simplemente quiero decir que fue todo un escándalo público, que fue algo vergonzoso, doloroso, injusto, que ocurrió hasta el día de hoy. Yo quiero hablarlo a ustedes, no quiero ocultar el pecado, no quiero tratar de hacerme ver como la víctima y la sufrida y la santa y la que no hice nada. Simplemente los que me conocen, los que me conocieron en ese tiempo saben que todo el tiempo los serví con la predicación, con el ministerio, que nunca le saqué plata a nadie, que lo que me daban, me lo daban por ofrenda de su corazón, lo que Dios ponía. Así que yo no usurpé, ni robé, ni saqueé, ni hice nada indebido, porque yo lo que hago mal lo reconozco y cuando no hago algo también lo pronuncio, porque no quiero que personas tomen ventaja al no tenerme presente en ese lugar o en esa ciudad para seguir aguijoneando el ministerio, aguijoneándome a mí y tratando de socavar mi nombre y el llamado de Dios. Así que vemos que en esta historia de Ananías y Zafira, estos dos esposos eran mentirosos, engañaron, vendieron la propiedad, sacaron una parte, dijeron que ya la habían vendido. Vamos a poner un ejemplo, el terreno valía 3 millones, lo vendieron en 3 millones, pero dieron 1 millón y le dijeron a Pedro que lo habían vendido en 1 millón. Un ejemplo, no está en la Biblia, pero yo lo estoy poniendo para aquellos que no entienden bien esa historia. Entonces dijeron que solo 1 millón, pero eran 3, se quedaron con 2 y entregaron 1, pero habían dicho que iban a vender el terreno y que todo el dinero completo lo iban a entregar al ministerio. Cuando mentimos, cuando engañamos, cuando ponemos a otros, cuando esposos son cómplices, cuando el pastor se vuelve cómplice con otra persona de la misma iglesia, cuando la pastora, cuando el ministro, cuando el siervo, cuando el servidor, cuando etcétera, se vuelven uno en el mismo pecado, pueden morir. Ya mueren físicamente, pero también mueren espiritualmente. Vemos aquí en la historia registrada, esa pareja murió el mismo día, a la misma hora, por la misma mentira y el mismo engaño. Así que de Dios nadie se puede burlar, porque todo lo que el hombre siembre, recoge. Entonces vemos que en esa historia Ananías y Zafira murieron. Todas las situaciones están bajo control de Dios. Dios tiene control de toda la situación. Todo lo que a ti te esté pasando, ponlo en oración. A Dios nunca le ha quedado grande un ministerio. A Dios nunca le ha quedado grande sacar a un siervo o una sierva de Dios de una situación. A Dios nunca le ha quedado grande dictaminar, juzgar una situación. A Dios nunca le ha quedado grande tu situación y la mía. Así que pon todo en oración, como dice la palabra de Dios. Pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor. Dios defiende a sus hijos. ¿Quién es un hijo de Dios? Porque a veces pensamos que todos son hijos de Dios. Dios creó la humanidad. Pero hijos son aquellos que han reconocido al Señor Jesucristo en su corazón. Yo soy una hija de Dios porque yo reconocí a Jesucristo en mi corazón. Y hasta el día de hoy lo reconozco, lo amo y he querido hacer lo que a Él le agrada. Aún
perdiendo todo, aparentemente todo, para seguir a Dios. No es fácil seguir a Dios, no es fácil seguir un ministerio de la verdad. No es fácil seguir el nombre del Señor Jesucristo, porque por causa de nuestro Señor Jesucristo nos odian, nos aborrecen, nos persiguen, nos injurian, nos calumnian, nos quieren matar, nos quieren silenciar nuestra voz. Pero sabemos que el hombre aquí puede hacer muchas cosas, pero Dios tiene control de todas las situaciones. Para finalizar, Dios defiende a sus hijos. Un hijo es quien lo ha reconocido como Señor, como dueño, como Salvador, a Jesucristo. No todos son hijos de Dios, porque muchos